Bienvenidos a la clase de este domingo que es Levantaos y venid a mí. Esta clase se encuentra en Tercera Nefi de los capítulos 8 al 11. El primer tema es Jesucristo es la luz del mundo. Recordemos que en estos capítulos se habla acerca de cuando Jesucristo fue crucificado, y pasaron algunas señales acá en las Américas y las personas no sabían qué es lo que estaba pasando. En el primer tenemos que aprender en estos capítulos acerca de la oscuridad y la luz espirituales. Recordemos que hubo oscuridad por 3 días y la gente dice que encendían candelas o velas o algún fuego y dice que era tanta la oscuridad que no podían ver nada. Y fueron 3 días realmente duros para estas personas porque se quejaban, o bueno, no eran quejadas, sino eran lamentaciones, lamentos acerca de todo lo que había pasado en esos días. Recordemos de que hubieron muchas muertes, hubieron terremotos, personas que perdieron la vida y los sobrevivientes se quedaron tristes al ver que sus familiares, amigos, conocidos habían fallecido. Y entre esas lamentaciones decían que por qué no se habían arrepentido antes de que sucediera todo eso. Es algo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Hasta que no nos pasa algo de consecuencia de las decisiones que tomamos, nos preguntamos por qué no nos arrepentimos antes, ¿verdad? Ahora aquí la segunda pregunta dice que le trae oscuridad a su vida y que nos trae luz. Como había mencionado, ¿qué nos trae oscuridad? Todo lo que Satanás nos incita a hacer, lo que nos lleva al pecado. Y que nos trae la luz es querer salir de esas malas decisiones y volver al camino de nuestro Padre Celestial. Porque creemos que el Salvador eligió presentarse a sí mismo como la luz y la vida del mundo. Aquí están las escrituras en Tercer Nefi, capítulo 9, versículo 18 y capítulo 11, versículo 11, en donde menciona eh, que Jesucristo es la luz del mundo. Recordemos que hasta que Él resucitó, esa oscuridad tan densa se quitó. Y recordemos de que Jesucristo resucitó y gracias a Él podemos arrepentirnos y regresar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Me gusta mucho en el capítulo 9, en el versículo 22, dice que el que se arrepiente y viene a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque los tales es el reino de Dios, y he aquí por estos he dado mi vida. Recordemos que en varias clases hemos hablado que para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, tenemos que tener una conducta como la de un niño pequeño. ¿Qué es la conducta de un niño pequeño? Ellos no hacen las cosas por maldad y cuando nosotros nos enojamos con ellos o los regañamos, ellos no pasan días ni meses sin hablarle a uno, sino que al ratito ya vienen a hablarle a uno, que no estemos enojados. Ellos no tienen maldad en su corazón, no tienen envidia. Recordemos que los niños son em, personitas sin maldad, sin hacer cosas y decir, bueno, voy a hacer esto y no se vengan de los demás. Como cuando crecemos ya traemos ese orgullo en nuestro corazón de querer ser mejores que otro y eso es lo que trata aquí. Tenemos que convertirnos como niños, personas pequeñas, tan amorosas, que sin maldad tenemos que ser así. Y dice que por ellos es que Él dio su vida. Y también dice de que no, ya no, en ese momento Él ya no quería un sacrificio de, de sangre. ¿Se recuerdan que hacían sacrificios de corderos y todo eso que se mandó a hacer? Ya no era necesario, sino que ahora, gracias a que Jesucristo había resucitado, lo único que Él necesita es un sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito.
Recordemos que desde esa época nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios de sangre ni matar animalitos, sino lo único que nos pide nuestro Padre Celestial y Jesucristo es que nos arrepintamos de corazón. Y la última pregunta dice, ¿de qué forma ha sido Jesucristo una luz en su vida? Muchas personas que se convierten al Evangelio mencionan de que antes vivían en un estrés, en un momento que no saben a dónde va su vida. Pero cuando conocen el Evangelio, saben que tienen una meta a donde ir, o sea, un lugar a donde los están esperando y a donde tienen que llegar. Y por eso es de que dicen que su vida tiene sentido. Porque hay muchas personas que dicen, ¿para qué estoy en este mundo? Solo vine a divertirme o solo vine a ganar dinero, a trabajar. No, sino que sabemos que nosotros venimos aquí a ser probados y a demostrarle a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo que queremos volver a su presencia y poder ser mejores cada día. Gracias por acompañarnos nuevamente, hermanos. En la diapositiva siguiente habla acerca de que si me arrepiento, el Salvador me juntará y protegerá y sanará. Abarca los capítulos 8 al 10 de Tercer Nefi. Y hay dos preguntas aquí bien importantes. La primera es cómo pensamos que sintieron las personas después de todo el tema de la destrucción, las tinieblas, que se menciona en el capítulo 8, cómo se habrán sentido después de todo esto, ¿verdad? Y obviamente mi esposa ya lo mencionó, ¿verdad? Un lamento, una angustia, ponerse a pensar dónde está mi familia, dónde están mis amigos, mi esposa, mis hijos, yo no sé, ¿verdad? Definitivamente, bueno, obviamente para los que fueron justos al oír la voz, tal vez tuvieron un poco de paz, pero más de alguno le quedará la duda si alguno era juzgado, fue juzgado como justo, porque a veces no hacía las cosas correctamente, ¿verdad? Pero esa incertidumbre yo creo que nadie la desea, ¿verdad? Cuando pasa algo, yo recuerdo cuando nació mi hijo, mi esposa fue al hospital y no me daban información de ellos y eso era una angustia fea porque uno sabía qué estaba pasando. Yo recuerdo que la fui a dejar de madrugada y cuando me regresé a la casa yo no podía ni dormir, pensando y esperando a ver qué saber de ellos. Yo llamaba cada hora y nadie me daba información. Es una angustia bien fea, ¿verdad? De igual manera, ¿cómo pensamos que debió haber sentido cuando escucharon la voz del Salvador, que les habló de misericordia, luz y redención? Obviamente, me imagino que sintieron esperanza, ánimos, de que todo iba a salir bien, ¿verdad? Y así como menciona mi esposa, el saber que hay un camino, algo más que nos da esperanza, es muy diferente a la gente que no sabe ni por qué está aquí, cuál es el rumbo y qué va a pasar después, ¿verdad? El Eder Andersen menciona con respecto a eso, dice, me maravillan los brazos del Salvador llenos de misericordia y de amor que envuelven al arrepentido, sin importar lo egoísta que haya sido el pecado que abandonó. Testifico que el Señor puede perdonar nuestros pecados y que está ansioso por hacerlo. Fue en la Liajona de noviembre del 2009. Entonces pensemos mucho en eso, la labor, el amor que tiene el Salvador por nosotros y cuánto Él espera, no importa cuántas cosas hemos hecho, ¿verdad? Y me recuerda la escritura de Isaías donde dice, venid y razonemos juntos. O sea, meditemos, pensemos, no sé ni cómo expresarlo, pero Él dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca nieve serán, ¿verdad? Entonces, ese cambio, ese contraste diferente es importante y realmente es algo que solo el Señor puede hacer por nosotros. La pregunta que si hemos sentido alguna vez que tenemos unas dificultades para entender un mensaje de lo que Dios está comunicando, se refiere a cuando el pueblo en la tierra de abundancia escucha la voz, ¿verdad? Y vamos a ver un video acerca de eso, ¿verdad? Cómo nosotros también puede distorsionarse la voz del Espíritu y que por eso no podemos entender muchas veces. La experiencia que vimos en los versículos del 1 al 8 del tercer Nefi 11 nos puede ayudar a entender algunos principios para escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer ellos? Menciona la palabra aguzar, como por decirlo, afinar, poner más atención, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relaciona con nosotros? Ya lo vamos a ver en el video siguiente. ¿Cómo es posible saber a qué voces debemos escuchar y creer? No andar por la vida con luz prestada.
voz a la que deben aprender a prestar atención es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu es apacible y está siempre presente. El adversario trata de sofocarla con voces estridentes, persistentes, persuasivas y atractivas. Voces negativas que inventan supuestas injusticias. Voces quejosas que aborrecen los desafíos y el trabajo. Voces seductoras que ofrecen incentivos sensuales. Voces aduladoras que nos llenan de orgullo. Voces comerciales que nos tientan a gastar en lo que no tiene valor y buscar lo que no puede satisfacer. En su generación los acosarán multitudes de voces diciéndoles cómo vivir, cómo satisfacer sus pasiones, cómo tenerlo todo. Habrá todo tipo de programas de computación, receptores de satélites y redes de comunicación que los sofocarán con información. Serán bombardeados con maldad e iniquidad más que ninguna otra generación. Al pensar en ello recuerdo las palabras de T.S. Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? He sugerido una solución sencilla para escoger el canal que los pondrá en sintonía. Escuchen y sigan la voz del Espíritu. Esta es una solución antigua y eterna. Y quizás no sea popular en una sociedad que siempre busca cosas nuevas. Requiere paciencia en un mundo que exige satisfacción inmediata. Esta solución es silenciosa, tranquila y sutil. Esta solución requiere caminar por fe en un mundo gobernado por lo que se ve. Aprendan a meditar en las cosas del Espíritu y a responder a sus susurros. Filtren la estática generada por Satanás. Al estar en sintonía con el Espíritu, tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él. El escuchar la voz del Dios viviente les dará paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Estos son los mayores de todos los dones de Dios. Como podemos ver en el video anterior, realmente es clave el tema de lo que mencionaba mi esposa, ¿verdad? Que las tinieblas que mencionaba de Satanás es esa estática, esa distorsión que procura alejarnos del espíritu. Y aunque sea algo no muy común y famoso en un mundo donde necesitamos respuestas ya, que estamos tan acostumbrados que un par de taps en el teléfono y encontramos la respuesta a las dudas que tenemos, es algo eterno y que Dios siempre ha dado, ¿verdad? Y es la mejor manera de saber las cosas que Él quiere. El escuchar al Espíritu, algo que pareciera sencillo, pero muchas veces nos venimos y aburrimos porque queremos algo rápido. Y entender que todo es al tiempo del Señor y de la manera en la cual Él lo dice. Tenemos que prestar mucha atención, así como hicieron los nefitas. Afinar el oído para entender, pero obviamente no el oído físico, sino el oído espiritual para entender qué es lo que el Espíritu quiere que hagamos nosotros. Después tenemos el enunciado donde dice: Jesucristo me invita a obtener un testimonio personal de Él. Menciona que históricamente habían alrededor de 2500 personas en la tierra de abundancia cuando el Señor Jesucristo apareció, y a pesar de que eran tantas personas, Él dice que los invitó a uno para palpar las marcas de los clavos en sus manos y en los pies.
¿Y por qué lo hizo? Porque él quería que cada uno de los que estaban ahí conociera y tuviera perfecto conocimiento de que él era el Salvador. Entonces, de igual manera, así como él quiso con la gente de abundancia, él quiere que de forma personal, sin que alguien nos cuente, sin que nuestros papás nos enseñen y nos digan, por nuestros propios medios nosotros tengamos nuestro testimonio de él. ¿Qué es lo que indica a nosotros en cuanto a la importancia de tener experiencias personales que edifican la fe en Cristo? Obviamente es lo que platicamos. No podemos andar brillando con luz prestada porque me lo dijo fulanito, me lo dijo sutanita, porque mi mamá me enseñó. Es claro que nos tiene que enseñar alguien, pero al fin de cuentas, por nuestros propios medios tenemos que hacer, como dijo Moroni, ¿verdad? Eh, que cuando recibamos estas cosas le preguntemos a Dios si son verdaderas y por nuestros propios testimonios recibamos la confirmación de que es verdad y que el Señor es nuestro Salvador. ¿De qué manera se nos manda a levantarnos y venir a Él? Obviamente acercarnos a Él, seguir su ejemplo, hacer las cosas que Él hizo, ser sus discípulos, actuar como Él actuaría y buscar acercarnos por medio de la obediencia a los mandamientos. Cuando no lo hacemos, obviamente nos alejamos de Él. Y por último, ¿qué experiencias nos han ayudado a nosotros a obtener un testimonio de que el Señor es nuestro Salvador? Pues obviamente es una respuesta muy personal, pero para muchos ha sido el tema de la misión, para otros ha sido el tema de las dificultades, las pruebas que hemos tenido, pero otros pues, leyendo las escrituras, pero al final de cuentas cada quien tiene su respuesta, pero es para que lo mediten y analicen en sus casas, en sus estudios personales y como familia de cuáles han sido las situaciones que han ayudado a fortalecer más el testimonio. Muy bien, como último vamos a analizar algunas escrituras, qué es lo que significa algunas cosas que se mencionan ahí. En tercer Nefi, del capítulo 8 al 9, tenemos cómo sería estar 3 días en tinieblas. Recordemos que ahí se menciona, como lo mencionábamos al principio, que hubo una oscuridad, ¿verdad? Fue cuando Jesucristo fue crucificado. Sabemos que después hubieron terremotos, hubo oscuridad y la gente se lamentaba de las cosas que había hecho. Ahora quisiera que nosotros nos pusiéramos ahorita a pensar. Todos hemos experimentado cuando se va la luz en nuestra casa, ¿verdad? Nos empezamos a tropezar con todo, a pesar de que no está oscuro, porque hay veces que la luna ilumina, entonces no está tan oscuro como cuando pasó aquí, ¿verdad? Pero cuando se va la luz en nuestra casa nos sentimos, ¿y ahora qué, verdad? Porque estamos tan acostumbrados a ver televisión, a estar en el teléfono, a, no sé, a estar siempre pegado a algo, a la computadora. Y obviamente cuando se va la luz no tenemos la oportunidad de eso, ya que se nos puede acabar la batería del teléfono y no sabemos ni cuándo va a regresar. Entonces yo recuerdo cuando se iba la luz en mi casa, cuando era pequeña, poníamos unas candelas y pasábamos más tiempo en familia porque nadie podía ver televisión ni hacer nada. Entonces jugábamos juegos de mesa o nos poníamos románticos en el comedor como familia y platicando cosas que nos pasaban o chistes. Entonces, en esto, en esa situación, teníamos las velas, ¿verdad? Las candelas y podíamos estar bien. Pero ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos nada? Como estas personas de aquí, como les mencionaba, que en las escrituras menciona que era una oscuridad tan fuerte que no se podía ver nada. Imagino que sintieron miedo. Recordemos que muchas fobias de las personas es el miedo a la oscuridad. Entonces, pueden imaginarse estar en oscuras, sin poder saber, como mencionaba mi esposo, de qué pasó con su familia, si estaban vivos, si estaban medio vivos, no sabían. Entonces, quiero que nos pongamos a pensar cómo sería nosotros pasar 3 días, o sea, no fueron horas, porque cuando se va la luz mayormente son unas horas, pero ahí fueron días. Entonces, ¿cómo podríamos haber estado o nos hubiéramos sentido en el lugar de los nefitas que pasaron esto? En la segunda línea tenemos tercer Nefi, capítulo 10 del versículo al 1 al 6. Tenemos el simbolismo de la gallina con sus polluelos. En estos versículos menciona que Jesucristo quería juntar
a sus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesita una gallina juntar a sus polluelos? Sabemos que las gallinitas desde que ponen sus huevitos los empollan y si el huevo no tiene ese calorcito no van a hacer el pollito. Entonces ya después cuando nacen a veces sin plumitas, entonces siempre necesitan el calor de su mamá. Entonces la segunda pregunta es ¿por qué desea el Salvador juntarnos y recogernos cerca de él? Y es porque él quiere cuidarnos, ¿verdad? Él quiere darnos ese calor que necesitamos para poder crecer espiritualmente. ¿Y qué podría suceder si un polluelo eligiera no juntarse cuando es llamado? Pues yo recuerdo que cuando era pequeña encontramos o nos regalaron un pollito y nosotros en nuestra inexperiencia lo dejamos solo cubierto como con colchitas y según nosotros iba a sobrevivir. Y al siguiente día amaneció pobrecito muerto, pero fue porque no tuvo el calor necesario, ¿verdad? Y yo era una niña, no sabía mucho de cuidar pollitos, pero si me dan un pollito ahorita, pues yo creo que hasta lo aplastaría de tanto cariño que le dé, ¿verdad? Pero eh, los pollitos necesitan ese calor y si no están constantemente bajo el cuidado de su mamá cuando son chiquitos, eh, podrían morir. Entonces, ¿qué podría sucedernos a nosotros si nos alejamos de nuestro Padre Celestial? No es que nos vayamos a morir de frío, sino recordemos que está la muerte espiritual y puede que nos alejemos tanto del camino de nuestro Padre Celestial y Jesucristo que después ya no tengamos esa necesidad de volver o nuestro espíritu haya flaqueado tanto que ya no nos vamos a sentir mal de hacer las cosas malas. Entonces siempre tenemos que estar eh, en el camino de nuestro Padre Celestial. Recordemos que Él lo único que quiere es cuidarnos y que regresemos a su presencia, al igual que Jesucristo. En tercera Nefi tenemos el capítulo 11, versículo 1 al 7, que dice una voz suave. ¿Qué tuvieron que hacer esas personas para entender la voz del cielo? Recordemos que dicen las escrituras que solo escuchaban una voz que no era ni enojada ni fuerte, pero no entendían lo que decía esa voz. Y es lo que mencionaba mi esposo del video de la estática, ¿verdad? Ellos tuvieron que poner mucha atención para ver qué palabras estaba diciendo la voz. Y recordemos que la voz decía que este es mi hijo amado. Entonces las personas pudieron escuchar eso ya cuando pusieron mucha atención. Recordemos que como seres humanos somos tan perfectos, así nos creó nuestro Padre Celestial, que cuando de verdad queremos escuchar algo, podemos lograrlo. Pero a veces puede estar la persona hablando y nosotros lo miramos hablar, pero estamos pensando en que dejé en la estufa, en que pasó este día, que mi programa favorito. Incluso hasta cuando estamos leyendo, seguimos la lectura, pero estamos pensando en otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esa voz suave, ¿verdad? A veces el Espíritu Santo, no a veces, sino muchas veces Él nos habla y nosotros tenemos que estar atentos a ver lo que Él nos dice, porque sentimos, tengo que hacer esto, pero a la vez decimos, no, mejor hago lo otro y después hubiera hecho lo que sentí, ¿verdad? Entonces, siempre estar atentos a eso. En tercera Nefi, capítulo 11, de los versículos 29 al 30, dice que se enseñan estos versículos acerca de la contención. Recordemos que todas estas cosas que llegaron a la destrucción fue porque todos querían pelear, todos tenían su orgullo y querían ser mejores que los demás. Y ya vimos a dónde nos llevó todo esto, ¿verdad? A dónde los llevó a ellos. A lamentarse por todo lo que habían hecho y a quererse arrepentir, pero ya era demasiado tarde. Y recordemos que en las demás clases hemos hablado de que constantemente tenemos que estarnos arrepintiendo porque cada día cometemos errores como seres humanos. Y no esperar hasta que veamos que en una nubecita viene Jesucristo y nosotros decir, bueno, aquí me arrepiento y aquí ya me voy con Él. No, tenemos que siempre cada día
tratar de ser mejores, mejorar en las cosas, no solo decir, bueno, hoy hice esto y me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer y mañana lo vuelvo a hacer y así. No, tiene que ser un arrepentimiento sincero, aunque cueste, ¿verdad? Porque como personas imperfectas que somos, es fácil cometer errores, pero no imposible ser mejores. En la segunda pregunta tenemos de qué manera podemos acabar con la contención y las disputas en nuestra casa. Em, Aquí es solo de que nosotros de verdad tengamos el deseo de ser mejores, porque si nosotros queremos seguir cometiendo errores y ser lo mismo que somos, nunca va a mejorar la situación. Y recordemos que en nuestra familia son las personas más cercanas a nosotras, con las personas que más compartimos en esta vida y es fácil tener peleas. Yo tengo dos hermanas y cuando estábamos pequeñas nosotros nos peleábamos por algún juguete o porque yo quería ver algún programa en la televisión y mi hermana otro y así siempre teníamos algunas contenciones ahí, pero siempre había esa necesidad de pedir perdón y volverse a hablar, ¿verdad? Porque recordemos que los que tenemos hermanos son como nuestros cómplices en travesuras y todo lo que querramos hacer em, o de juegos. Entonces, recordemos de que la contención no lleva a nada bueno. Y ahí es donde Satanás se aprovecha de decir, hace esto, decirle lo otro. Y ahorita más que estamos, que yo estoy casada, cuando nos peleamos con mi esposo es como que Satanás estuviera ahí con un listado de decirle esto, recordate de esto y todo lo malo, ¿verdad? Y ahí va uno que lo dice. Entonces, recordemos que las palabras son peor que los golpes porque se quedan grabados en el corazón de la persona que ama a uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es frenar nuestra lengua. Recordemos que se menciona también que la lengua es el músculo más peligroso de nuestro cuerpo, ya que a veces hablamos sin pensar, ¿verdad? Porque cuando estamos enojados, no pensamos. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo sé que es difícil, pero mejor no decir nada de lo que después nos podamos arrepentir. Y no dejar que Satanás llegue a nosotros a decirnos o a tentarnos o a querer que nosotros caigamos en su trampa de decir, ofendiste a tu esposo, o a tu amigo, a tu hermano, a tu esposa. No, tenemos que mejor solo quedarnos callados y como dicen, contar hasta 1000 o al millón si es necesario para que se nos pase el enojo y no dejar que eso destruya nuestro buen espíritu y que nuestras personas más queridas se sientan mal. Entonces recordemos de que Jesucristo siempre va a ser la luz del mundo, debemos acercarnos a Él. Él lo único que quiere es que nosotros regresemos con nuestro Padre Celestial. Como buen hermano mayor que es, Él quiere que sus demás hermanos también seamos parte de la exaltación, ¿verdad? Y recordar de que este mundo estamos aquí solo para ser probados. Entonces, cada día ser mejores. Es difícil con todo lo que está pasando, pero no perder el ánimo y la fe en que Jesucristo y nuestro Padre Celestial están ahí para nosotros y no todo está perdido, ¿verdad? Entonces, cada día agradecerles también por lo que nos dan. Entonces, esta sería la clase del día de hoy y les agradecemos con mi esposo por habernos escuchado y ver nuestra clase y esperamos podernos ver el próximo domingo y que tengan una feliz semana y esto lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén.